Ahora sí, buenos días a todos. Les queremos dar la bienvenida por parte de TLB México y Latinoamérica a esta presentación, a este primer webinario. Agradecemos mucho su participación. El día de hoy el ponente va a ser el ingeniero Carlos Betancourt y todas las demás personas van a estar apoyando: el ingeniero Guadalupe Rodríguez, el ingeniero Omar Jiménez, el ingeniero Manuel González, que está ahorita identificado como TLB Engineering. Él es el que está llevando la sesión. Eh, Les agradeceríamos que todas las preguntas las puedan hacer a través del chat. Esas preguntas nuestros compañeros estarán contestándolas, y si hay necesidad o no nos hace suficiente tiempo para contestarlas, las estaremos contestando a través del correo electrónico. Les agradecemos mucho su participación y pues los dejo en manos del ingeniero Carlos Betancourt, quien les va a impartir propiamente el seminario. Muchas gracias a todos por su asistencia y aquí los vemos en un rato más. Muy buenos días a todos. De nuevo agradeciéndoles la oportunidad y el tiempo que están dedicando el día de hoy para acompañarnos durante este seminario. Y mi nombre es Carlos Betancourt y voy a estar apoyándoles el día de hoy para toda la información acerca de las trampas de vapor. El día de hoy, como lo pudieron ver dentro de la página web, vamos a estar tratando el tema de los conceptos básicos de las trampas de vapor y sus aplicaciones en los procesos industriales. Para comenzar, vamos a ver los puntos que vamos a tratar. Uno, comenzaremos con la importancia del trampeo. Luego pasaremos a lo que son las trampas de vapor, sus funciones y aplicaciones. Posteriormente vamos a ir a la selección de productos y finalmente vamos a trabajar el dimensionamiento de una trampa de vapor. Comenzaremos con el primer punto y trabajaremos en base a lo que es la importancia del trampeo. Antes de hablar sobre todo el funcionamiento de las trampas, primero hay que hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las principales preocupaciones sobre el sistema de vapor? Número 1, reducir la acumulación de condensado en el sistema. Número 2, reducir la pérdida de energía. Y también nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Esto por qué puede llegar a suceder? Y básicamente porque la distribución de vapor no está siendo trampeada. ¿Qué consecuencia nos trae eso? Que una inapropiada descarga de condensado, descarga de condensado previene la aparición de golpes de ariete. Con esto podemos tomar en cuenta que el condensado es el causante de problemas número 1 en los sistemas de vapor. A continuación le vamos a presentar un pequeño diagrama muy sencillo de lo que sería un sistema de vapor, donde tendremos la caldera, la línea de distribución de vapor, el trampeo de la línea de distribución de vapor, una toma, la cual va a ir a un proceso de intercambio de calor con una trampa de vapor. Por lo general, ¿qué podemos observar? Uno, que durante la operación normal y o arranques existen golpes de ariete dentro de la línea de suministro de vapor a todo el sistema de la planta. Esto puede estar dado por muchos motivos que más adelante vamos a ver. Segundo, vamos a tener pérdidas de vapor, ya sea porque las trampas no estén trabajando correctamente, que tengan algún tipo de falla, ya sea por fuga, o que la trampa esté bloqueada y existan bypasses abiertos. Tercero, erosión. Cuando nosotros no tenemos un correcto trampeo en la línea de distribución de vapor, vamos a tener mucha humedad. Y al tener humedad, al entrar en contacto directo con los asientos de las válvulas, estas tienden a erosionarse. Cuarto, también tenemos en los procesos de utilización del vapor, por ejemplo, en un intercambiador de calor podemos tener acumulación de condensado, lo que nosotros le denominamos stall. ¿Qué consecuencias nos puede traer eso? 1, golpes de ariete. 2, calentamientos disparejos. 3, corrosión. Todo esto dentro del equipo. Y en el otro de los casos es que pudiéramos tener problemas de eficiencia de calentamiento si llegamos a tener aire atrapado que no liberamos dentro de nuestros procesos. Por otro lado, si la trampa de vapor no está dimensionada correctamente o tiene algún tipo de falla, vamos a tener que abrir válvulas de bypass, lo cual es una pérdida de eficiencia energética en el equipo, pérdida de vapor, y también vamos a estar desperdiciando agua, que al día de hoy es muy importante de conservar. Por último, bueno, si la trampa está también mal instalada, vamos a tener problemas de acumulación de condensado o fugas. En esta imagen termográfica podemos mostrar de una manera bastante explícita
Un ejemplo de cuando un intercambiador de calor se encuentra inundado o no está haciendo una descarga de condensado correcta. En este caso tenemos en la entrada la temperatura de vapor de 120 grados, que aproximadamente equivaldría a un bar de presión. Si logran observar, tenemos 120 grados a la entrada, pero a la descarga del condensado nosotros no tenemos 120, tenemos 95. La idea es que la temperatura a la que se descarga el condensado en el punto de salida del intercambiador sea igual o lo más cercano posible a la temperatura de saturación del vapor. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, el vapor trabaja cediendo energía a una temperatura constante. Si nosotros podemos ver una imagen termográfica de nuestros intercambiadores de calor y observamos que hay un delta T bastante considerable, como se ve en esta imagen, podemos tener una idea de que hay algún tipo de problema en la descarga del condensado. Ahora, en el lado del producto, pues tendremos que el producto entra a una temperatura baja, en este caso de 55 grados centígrados, y puede llegar a los 90 grados centígrados. Ahí no hay ningún problema. El detalle está acá entre el suministro de vapor y la descarga del condensado. ¿Qué nos trae como esto? Bueno, bajo eficiencia de calentamiento y problemas de calidad del producto. Otro problema que pudiéramos llegar a presentar si nosotros no estamos trampeando de manera correcta nuestro sistema de vapor son, como ya lo mencionamos, los golpes de ariete. Hay muchas maneras o muchas causas de generación de este tipo de golpes de ariete. Uno puede ser, en el primer ejemplo, que tengamos algún tipo de válvula que esté abierta, o mejor dicho, cerrada, que no exista un drenado correcto del condensado y en el momento en que nosotros abramos de golpe vamos a presentar un golpe de ariete. Otro de los casos es si nosotros tenemos una línea de retorno de condensado, dentro de ella debería existir un flujo en dos fases. Por lo general tenemos vapor flash, que es parte de lo que se genera a la caída de presión a través de una trampa, y tenemos condensado en estado líquido. Pero en muchos de los casos, si la tubería no está aislada correctamente, podremos llegar a tener el problema de que ese flash se va a condensar y tenemos una tubería únicamente con condensado en estado líquido. Si esta tubería de condensado frío, que le podremos llamar condensado frío, le entra una toma o una descarga de una trampa que probablemente esté fugando o que inclusive esté trabajando normal, al entrar en contacto ese vapor flash o el vapor vivo con el condensado frío, inmediatamente va a generar una implosión que se puede escuchar como un golpe de ariete. Por lo general, bueno, sabemos que los golpes de ariete son un riesgo para el equipo, pero también hay que tomar en cuenta que un golpe de ariete lo suficientemente potente también genera un riesgo para el personal. Teniendo una pequeña idea o una idea muy básica de los principales problemas de un sistema de vapor que son muy amplios, vamos a empezar a hablar de cuáles son las trampas de vapor. ¿Qué son? En teoría, ¿para qué sirve una trampa de vapor? Muchos sabemos que una trampa de vapor existe, está instalada en nuestra línea, pero realmente no comprendemos cómo funciona o cómo debería de estar funcionando nuestro equipo, ¿no? Hay que tomar en cuenta primero cuál es la función de la trampa. Ellos tienen una función que es la función primaria, que obviamente es descargar condensado, porque como ya lo vimos, nuestro principal problema en los sistemas de vapor es una descarga incorrecta del condensado. Sin embargo, bueno, para descargar un condensado hasta con una válvula lo puedes hacer sin ningún problema. Abres una válvula manual, ya sea de globo, ya sea de bola, y vas a poder descargar el condensado. Sin embargo, las trampas de vapor tienen una segunda función, y es la de prevenir la pérdida de vapor. Cuando la trampa descarga, si nosotros tomamos ejemplo de una válvula, podemos descargar todo el condensado, pero así como se va el condensado, también vamos a tener fugas de vapor. Y lo que queremos es que todo el vapor y la energía se retenga en el sistema, pero el condensado que ya fue utilizado sea enviado el retorno de condensado para volver a cerrar el ciclo y reutilizarlo. Hay otra función que, digamos, no es básica de las trampas, pero sí es importante tomar en cuenta, y es que las trampas de vapor también deben tener una función auxiliar. Y su función auxiliar básicamente es descargar gases incondensables. Si nosotros tenemos un arranque de una planta, vamos a tener aire en todas las tuberías y algún tipo de otro gas incondensable. Esos gases no condensables deben ser eliminados del sistema porque son una barrera aislante para la transferencia de calor entre el vapor y el proceso. Teniendo una idea de cuál es el principio o cuál es la importancia de las trampas de vapor, podemos denominar en qué clases se dividen las trampas de vapor, es decir, los tipos de trampas de vapor que podemos encontrar en el mercado. Para comenzar, vamos a verlas por su tecnología.
Tenemos las trampas mecánicas, que digamos es una de las más comunes. Tenemos las trampas termostáticas y las trampas termodinámicas. ¿Cómo funciona cada una de ellas? Pues es muy sencillo. Tenemos las trampas mecánicas, que su principio de operación es diferenciar o lograr diferenciar la densidad, mejor dicho, encontrar la diferencia de densidad entre el vapor y el condensado. ¿Cómo se traduce eso? Pues una trampa mecánica trabaja por el principio de flotabilidad. Las trampas termostáticas es muy sencillo, como su nombre lo dice, trabajan tomando en cuenta la diferencia de temperatura que llegase a existir entre el vapor y el condensado. Y por último, las trampas termodinámicas. Las trampas termodinámicas trabajan bajo la diferencia, o mejor, notan las diferencias termodinámicas que existen entre el vapor y el condensado. Tomando en cuenta la clasificación de las trampas, tenemos un subgrupo. Cada una de las tecnologías tiene diferentes tipos o diferentes características. Para las trampas mecánicas se dividen en dos grandes subgrupos, que son las trampas de flotador y las trampas de cubeta invertida. Y asimismo las trampas de flotador se dividen en dos: flotador libre y flotador con palanca. Vamos a comenzar en este momento con las trampas mecánicas de tipo flotador libre. Para ver con más detalle cómo está construida una trampa, podemos ver esta imagen, ya que muchos de nosotros, tenemos trampas instaladas en nuestras plantas y quizás algunos no tengan la oportunidad de desarmarla y ver cómo está por dentro. Pero acá podemos observar, en el caso de las trampas de flotador libre, cuáles son los elementos con los que cuentas. Tenemos, obviamente, el cuerpo de la trampa, por lo general son fundiciones. Tenemos lo que es el filtro. Aquí se alcanza a ver, es un filtro para prevenir la entrada de suciedad a la trampa. Tenemos también un elemento termostático que nos va a servir como función auxiliar para liberar el aire y los gases no condensables. Vamos a tener lo que es el flotador libre, ¿okay? El orificio de descarga y una entrada y una salida. En este caso, la característica principal de las trampas de flotador libre es que solamente tiene un elemento, digamos, móvil, que vendría siendo el flotador, y él mismo actuaría como válvula. Tenemos la entrada del condensado por este lado y la descarga del condensado en la parte derecha. Si lo vemos por ciclos, tenemos la fase de activación de la trampa, o en el momento en el que la trampa entra en funcionamiento, es cuando, por ejemplo, tenemos un arranque de planta y por lo general en la tubería de aire, perdón, en la tubería tenemos full aire. Entonces, cuando tú abres, o en este caso abres una válvula y empiezas a inyectar vapor a tu sistema, va a entrar aire a las trampas. Si nosotros vemos, a la entrada de aire no hay condensado que permita que el flotador se eleve. En ese caso tenemos la opción de lo que es el elemento termostático, que nos servirá para ventear el aire. Este elemento termostático funciona por temperatura, y cuando ingresa aire frío o condensado frío, él va a estar abierto. Entonces, ¿de qué nos va a servir? Que el aire pase a través de este conducto, sea bypassado y se mande al sistema de retorno de condensado, para que se pueda descargar la mayor cantidad de aire posible del sistema. A medida que va arrancando el sistema y va entrando en operación, se va generando condensado, porque bueno, si tomamos en cuenta una tubería de suministro de vapor, va a estar fría, va a haber condensación inmediata, y eso va a entrar a la trampa de vapor. En el momento en que entra el condensado a la trampa de vapor, el flotador se eleva y se despega del punto de contacto del orificio de descarga. En el momento en que él se despega de este punto, va a existir la descarga de condensado, y si aún no tiene suficiente temperatura, el elemento termostático va a servir para bypassear una fracción o un porcentaje de ese condensado mezclado con aire que entra al sistema, y es drenado de manera instantánea. Luego de que ya el equipo entra en temperatura y ya estamos teniendo vapor vivo dentro del equipo, el elemento termostático va a calentarse, va a cerrar y cierra este bypass. Se queda sellado, y el condensado sigue descargándose hasta que llega un momento en que, si no se genera más condensado, el flotador asienta y toma contacto con el orificio de descarga, y la trampa queda totalmente sellada. A medida que volvemos a entrar en operación,
el condensado va a seguir formándose en diferentes niveles. Va a haber momentos donde hay más condensado, momentos donde hay menos condensado, y el flotador va a hacer una función de modulación. ¿Qué quiere decir eso? Va a subir y va a bajar dependiendo de la cantidad de condensado generado, y va a haber la luz o la separación entre el flotador y el orificio de descarga va a ser mayor o menor dependiendo de cuánto condensado existe. Tenemos presente para la trampa de flotador libre muchas ventajas, y una de ellas es que el secreto de la casa, por ejemplo, lo que es el flotador libre, está construido de manera tal que tenga una superficie totalmente lisa, que no tenga ningún tipo de costuras y totalmente esférica. El orificio de descarga tiene un maquinado de tal manera que cumpla o asiente de manera perfecta con la superficie o la forma de la superficie del flotador. ¿Para qué? Para garantizar una mayor hermeticidad entre el flotador y el orificio de descarga. Sin embargo, al ser una superficie de contacto metálica, es decir, metal con metal, no vamos a lograr tener una clase de fuga totalmente hermética. ¿Qué hacemos nosotros como TLB en la fabricación de este tipo de trampas? Es tener un nivel de condensado que esté por encima del punto de contacto entre el flotador y el orificio, lo cual nos va a garantizar un sello de agua. ¿Para qué nos sirve esto? Que en el momento en que no exista condensado o la carga de condensado sea muy baja, este sello de agua nos va a permitir un sello hermético acá, que nos permite que la trampa sea lo más hermética posible y retener toda la cantidad de energía posible dentro de nuestro sistema. Otro beneficio es que al ser un flotador libre y estar libre de mecanismos, cada vez que este flotador sube o baja, va a girar. Entonces, cada vez que gira, el flotador va a sentar en un punto diferente con el orificio de descarga, y eso nos elimina el problema de desgastes prematuros. Muchas trampas de otras tecnologías tienden a tener una válvula o un obturador o un asiento fijo que con el tiempo van desgastándose y ya se pierde el sello. En este caso, al ser una esfera, tenemos infinitos puntos de contacto junto con el orificio para que el tiempo de vida útil del equipo sea mucho mayor. En esta animación podemos ver cuál es el principio de operación de la trampa de flotador libre. Ya lo vimos en teoría, ahora lo vamos a ver un poquito más gráfico, y es, si devolvemos esta imagen, todas estas imágenes las pueden conseguir en nuestra página de internet para futuras visualizaciones. En el caso de la entrada o en el arranque de la trampa, vamos a tener condensado frío con aire que va a ser venteado a través del elemento termostático y a través del orificio de descarga. Una vez que entra el vapor, se cierra la cápsula, sellamos el bypass y empieza a trabajar la trampa de vapor de flotador libre como acción modulante. Una característica importante que tiene esta trampa es, si pueden observar acá, tenemos una campana. Esta cápsula tiene en el centro una forma cóncava que tiene exactamente la misma forma, un poquito más holgada, de lo que es el flotador. ¿En qué nos ayuda eso? En que si la carga de condensado es máxima, el flotador va a tener un área de descanso acá, donde el orificio va a quedar totalmente despejado y el condensado va a fluir sin ningún inconveniente. ¿En qué nos ayuda eso? A proteger el flotador de que si hay un arranque con una carga de condensado muy brusca, él va a llegar y va a quedar en este punto y va a ser una fuerte ayuda para protegerlo contra los golpes de ariete o arranques inesperados. Y todo esto con la finalidad de mantener la integridad y la forma superficial de lo que es el flotador. Y obviamente, si nosotros le sumamos también lo que es el filtro, vamos a garantizar que la suciedad y las partículas no van a entrar al área de funcionamiento, al orificio de descarga y al elemento termostático, y vamos a garantizar un mayor tiempo de vida útil en nuestras trampas de vapor. Como ventaja, bueno, como les comentaba, esto es una trampa de descarga continua. Gota de condensado que se genere va a ser descargado de manera inmediata. Es una trampa modulante, se ajusta automáticamente a todas las cargas de condensado, obviamente siempre y cuando esté dimensionada correctamente bajo las condiciones de operación del sistema. Tenemos el elemento termostático que ayuda a asegurar que en los arranques y durante los procesos se ventee el aire y se elimine todos los gases no condensables dentro del sistema. Solamente tiene una parte móvil, tiene una alta resistencia contra los golpes de ariete, por lo que dijimos de la campana protectora,
Y adicionalmente, si logran tener la oportunidad de destapar esta campana, ella cuenta con unos orificios laterales que ayudan a dirigir el condensado de tal manera que no golpeen en la parte superior del flotador, que eso ocasiona que se presione contra el orificio, sino que permite que el flujo pase por las paredes del cuerpo, haga un movimiento de elevación hacia el flotador y lo separe inmediatamente para que el orificio de descarga tenga toda la capacidad de descargar el condensado de manera inmediata. Otro beneficio, bueno, es capaz de descargar a altas contrapresiones. Dependiendo del modelo de trampa que se trabaje, puede ser de 0.1 o 0.2 bares de mínimos de contrapresión. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, hasta el momento la única desventaja que le hemos encontrado es que a mayor capacidad de descarga que requiera de la trampa de vapor requerimos un flotador mucho mayor y por ende el cuerpo de la trampa va a ser más voluminoso. Sin embargo, si cuentan con el espacio suficiente, cualquier modelo de trampa de vapor va a funcionar sin ningún inconveniente de flotador libre. A continuación vamos a ver un video bastante explícito y real de cómo funciona esta trampa de vapor. En este ejemplo vamos a tener una presión de operación de 10 bar. Tenemos una trampa modificada con un visor interno, una trampa de flotador libre. Se va a la carga de condensado para ver cómo se desempeña, ¿no? En este caso estamos trabajando al 100% de su capacidad, el flotador se despega del orificio de descarga y la descarga de condensado es constante y suave. Si logran ver una nube de vapor blanca, bueno, por la diferencia de presiones que hay acá, parte de ese condensado presurizado va a flashear y es lo que genera este vapor o esta nube blanca de vapor. Si nosotros reducimos la carga de condensado, el flotador va a empezar a descender, va a limitar el flujo a través del orificio para ajustarse a la demanda de condensado que está requiriendo descargar. A un 50% de capacidad, podemos observar que ya el flotador no está al 100% despegado del orificio, sin embargo existe un punto donde hay un área menor del orificio para descargar, lo cual mantiene, como ven, una descarga continua y suave sin ningún tipo de fuga de vapor. Si nosotros reducimos hasta el 10% la capacidad de descarga, el flotador prácticamente está asentando sobre el orificio, pero tiende a moverse y permitir que a través de esta luz se descargue el condensado, el único condensado generado. Como ven, siempre va a haber un sello de agua, lo cual nos va a permitir que el vapor que no exista una fuga de vapor. Por eso las trampas de tipo mecánica de flotador libre son las más eficientes que hay actualmente en el mercado. En esta gráfica podemos observar la línea negra. Bueno, en la gráfica como tal vamos a tener tiempo versus flujo de condensado. Esta línea negra representa lo que es la carga de condensado que se le está inyectando a la trampa. La línea punteada indica qué tan rápido está descargando ese condensado la trampa de flotador libre. Si pueden observar, van prácticamente a la par. ¿Y qué quiere decir eso? Que condensado generado, condensado que va a ser descargado de manera inmediata. Comparándolo con otro tipo de trampas, por ejemplo, con las trampas de cubeta invertida o trampas de disco termostáticas, estas trampas no descargan de manera inmediata el condensado. Ellas tienden a tener ciclos de apertura y ciclos de cierre. Y aquí podemos observar, como por ejemplo, lo que es en la línea roja, vendría siendo el equivalente al punto de descarga de la trampa, que una trampa puede ser termodinámica o de disco, va a abrir al 100% y va a cerrar al 0%, es decir, es como una especie de válvula o no. En los lapsos de tiempo donde la trampa no está descargando, que son estos que están acá, la línea azul o la parte azul nos indica la acumulación de condensado. Quiere decir que hay que esperar a que la trampa abra para que se descargue el condensado. Y si nosotros acumulamos condensado en nuestro sistema, podemos estar propensos a que existan golpes de ariete, sobre todo en las líneas de suministro de vapor. Y bueno, para los procesos de calentamiento, para los que han tenido contacto directo con estos equipos, sabrán que acumulación de condensado dentro de los equipos son problemas de calentamiento y problemas de producto. ¿Okay? Vamos a cambiar ahora a la trampa de flotador con palanca. Sigue siendo una trampa mecánica, pero vamos a ver las diferencias que existen. ¿Qué componentes están dentro de la trampa de flotador con palanca? Bueno, tenemos un flotador. Al ser una trampa mecánica, como ya comentamos, logra
diferenciar las densidades entre el condensado y el vapor, es decir, flota. Y tenemos también lo que es obviamente el cuerpo de la válvula. También tenemos en algunos casos los elementos venteos de aire termostáticos. Tenemos una válvula, un asiento, el flotador, el mecanismo de elevación, que vendría siendo la palanca, la bisagra, y bueno, tenemos que el condensado entra, en este caso el ejemplo es una trampa vertical. Tenemos la entrada de condensado en la parte superior y la descarga de condensado en la parte inferior. ¿Cómo funciona esta trampa? Bueno, es sencillo. Vimos que la trampa de flotador libre, cuando entra condensado, flota y se separa el orificio de descarga. En este caso trabaja de la misma manera, solamente que el flotador no está en contacto directo con el asiento, con lo que vendría siendo el orificio de descarga, sino que está conectando mediante una palanca y un pivote. Funcionaría más o menos como un sistema de control de nivel, por ejemplo, de un tanque de agua. Si entra agua, él flota y se cierra, cosa que en la trampa de vapor funcionaría de manera inversa. Cuando flota, él, mediante el mecanismo y el pivote, permite abrir la válvula para que se descargue el condensado junto con el aire y los gases no condensables, y cuando deja de haber condensado, baja y asciende. Durante los arranques, bueno, también tenemos un venteo de aire, el cual va a servir de bypass para drenar todos los gases no condensables, y cuando exista vapor, va a cerrar y va a buscar garantizar un sello en esta parte. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen este tipo de trampas? Bueno, que al tener elementos mecánicos, como lo es la palanca, el punto de asiento con el obturador y la orificio de descarga, más el pivote, si nosotros con un tiempo prolongado de uso rudo, todos estos elementos van a tender a desgastarse. Sobre todo lo que es el punto de contacto entre la válvula, que es una esfera, digamos, maciza, junto con el orificio de descarga. También vamos a tener lo que son puntos de concentración de carga, que es que cuando venga la presión de vapor al flotador, toda esa fuerza va a ser trasladada directamente a lo que es nuestra válvula de cierre de la trampa. Y bueno, cuando tenemos un golpe de ariete no carecemos de elementos de protección, y por lo general cuando entra una masa de condensado entra directamente al flotador, y cuando eso ocurre presentamos estos inconvenientes. Hay dos maneras de que pueda llegar a fallar: una, que el flotador colapse; otra, que el mecanismo falle, dependiendo de cuál sea en el momento del golpe de ariete, cuál sea el elemento o el punto más susceptible a la falla. Vamos a pasar a lo que vendrían siendo las trampas mecánicas de tipo cubeta. Dependiendo de la región, vamos a llamarla cubetas invertidas, baldes invertidos, etc. Y básicamente sería un equipo como este. Para los que han visto este tipo de trampas, son muy comunes, por ejemplo, en procesos de vulcanizado o algún otro tipo de proceso donde puede existir algún tipo de retención de vapor dentro del sistema. ¿Cómo funciona? Bueno, más o menos los elementos que tiene internamente el equipo son los siguientes. Tenemos el cuerpo de la válvula, o de la trampa, mejor dicho. Tenemos lo que sería la famosa balde invertido o cubeta invertida que tiene. Tenemos los elementos o los mecanismos de apertura y cierre, que en este caso vendría siendo una bisagra con un obturador y un asiento. Algunos modelos incluyen algún filtro a la entrada del equipo, y entra el condensado por la parte izquierda y sale el condensado por la parte derecha. Bien, ¿qué elementos tiene lo que es la bisagra? Son el asiento, que incluye el orificio de descarga. Tenemos unas guías para la bisagra. Tenemos la válvula, que es la que hace el sellado dentro del equipo. La palanca, que está conectada a lo que vendría siendo la parte superior de la cubeta. Y otro también tenemos elemento adicional dentro del balde, es que por lo general traen una perforación o un orificio de venteo en la parte superior. Ya vamos a ver para qué sirve. Para entender más o menos el principio de operación, como ya lo hemos comentado en los dos modelos anteriores, es una trampa mecánica. Quiere decir que trabaja por el principio de densidades, es decir, flota. ¿Cómo hace para flotar? Es lo que es totalmente diferente a lo que sería una trampa de flotador libre o flotador con palanca. Vamos a tomar el caso de que tenemos, no sé, un balde o cubeta,
lo llamemos en casa, lleno de agua, por ejemplo. Y a esta cubeta llena de agua le colocamos un vaso invertido, pudiéramos simular lo que sería el balde invertido. Si este vaso está lleno de aire, por ejemplo, en este caso, y la cubeta donde la vamos a colocar está llena de agua, el vaso va a tender a flotar, que es lo que ocurre con este tipo de trampas. Si nosotros llegamos y volteamos el vaso y lo llenamos de agua, ¿qué va a suceder? El vaso va a hundirse hasta el fondo del balde. Y así básicamente es como funciona las trampas de cubeta invertida. Durante los arranques, ¿qué sucede? Bueno, va a entrar condensado, ¿okay? Y el balde va a tender a bajar. Cuando el balde baja, si logran observar, el mecanismo se despega del orificio de descarga y todo este condensado va a ser descargado. El problema empieza cuando llega aire al sistema. ¿Por qué? Porque cuando llega aire, el aire va a empujar el condensado que está dentro de la cubeta, lo va a mandar a través del orificio de descarga y se va a ir a la línea de retorno de condensados. Pero si el balde se nos llena de aire, va a flotar. Y si en un arranque lo que tenemos es una carga máxima de condensado y entra una mezcla de condensado con aire y el balde se eleva, cierra. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esté al 100% abierto y que descargue lo más pronto posible el condensado y los gases no condensables. Para evitar que esto ocurra, la cubeta en la parte superior, la cubeta invertida, tiene una perforación. Esta perforación permite burbujear todo el aire y los gases no condensables que estén dentro de la cubeta para volver, digamos, vamos a llamarlo así, a purgar el balde, llenarlo de condensado, que baje y pueda descargar. El problema está en que si nosotros tenemos una masa de aire muy grande, ventear, para los que han logrado destapar este tipo de equipos, si han visto la perforación que tiene, es un agujero muy pequeño, dependiendo de los modelos varían, pero tiende a ser muy pequeño. Hay que esperar que toda esa masa de aire burbujee, se purgue la cubeta y pueda descargar. ¿Qué pasa en estos casos? Sobre todo en los arranques, quizás a lo mejor muchos de los que están presentes tendrán este tipo de trampas instaladas en su sistema. Tienen que tener a alguien del personal durante los arranques abriendo válvulas de purga. ¿Para qué? Para que de manera manual se pueda eliminar todo lo que es el condensado acumulado y los gases y el aire hasta que logran observar que sale vapor y cierran la válvula y ya ponen a trabajar la trampa. Pero suponiendo el caso de que tengas 100 o 200 trampas instaladas en tu sistema, vas a necesitar una, dos, tres o un equipo de trabajo únicamente para que esté abriendo válvulas de purga previo a lo que sería el funcionamiento de la trampa. Cuando sabemos que, bueno, la trampa de vapor debería trabajar de manera automática durante los arranques. Como les comentaba, bueno, si entra aire al sistema, se nos bloquea la trampa, se cierra y tenemos que esperar un largo rato para que pueda suceder. Hemos visto muchos casos donde para evitar este problema o abren la válvula de purga o hay otras soluciones un poco más rudimentarias, que es tomar un mazo y darle unos golpes a la trampa para que se libere y empezar a trabajar. Sabemos que, bueno, si queremos darle un golpe a la trampa, pues hay un problema, ¿no? Otro tipo de inconveniente es, que hemos visto mucho, es que la trampa, por lo general, cuando se instala en procesos de calentamiento, las cargas de condensado son variables. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entra condensado al equipo y no hay suficiente masa de vapor dentro del balde para que flote, él va a tender a despegarse del orificio de descarga. Quizás no mucho, no al 100%, pero va a dejar una pequeña separación, lo cual va a generar una fuga inevitable de vapor. Quizás muchos de los que tengan instaladas este tipo de trampas en su sistema han notado que cuando las tienen descargando, por ejemplo, a un drenaje, van a notar que a pesar de que la trampa no está descargando, pueden observar una nube de vapor que se está fugando. Entonces, eso te da una idea de por qué estas trampas, energéticamente hablando, no son las más eficientes que hay actualmente. De hecho, esta trampa es una trampa de una tecnología bastante anterior, digamos, con muchos años en el mercado, y el día de hoy hay tecnologías mucho más eficientes y de mejor conservación de la energía que este tipo de trampas. Y por último, un error no muy constante, pero que sí hemos visto en muchos casos, es que instalan trampas de cubeta invertida en líneas de vapor.
¿Qué pasa? Cuando tú tienes trampas de cubeta invertida en una línea de distribución de vapor, la carga de condensado que se genera es muy baja. ¿Qué problemas te trae eso? Bueno, que si no hay condensado, pues la cubeta no va a tener manera de flotar. Y si no flota, vas a tener un bypass abierto. Entonces, por lo general, vamos a encontrar este tipo de trampas fugando. Algunos clientes lo que hacen antes de arrancar el sistema, le colocan agua a la cubeta para que pueda hacer su función, o la instalan con una especie de tubo sifón o un tubo tipo U, aguas arriba, para que siempre tengan un nivel de condensado. Pero al final van a tener siempre el problema de la fuga de vapor. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas? Fácil de usar en condiciones de trabajo intermitente, fácil de determinar su funcionamiento en condiciones intermitentes, es capaz de descargar a altas contrapresiones, puede ser usada en aplicaciones propensas a bloqueo de vapor. Esta característica la hemos notado mucho en aplicaciones como lo que son vulcanizadoras, donde existe posibilidad, ya sea porque esté conectado mediante una manguera, que haga un movimiento de serpiente, que pueda estar propensa a estar bloqueada por vapor. Como estas trampas fugan por naturaleza, pues estas funcionan de manera no correcta, pero hacen el trabajo para este tipo de aplicaciones. De igual manera, más adelante, en los siguientes cursos, vamos a estar hablando de lo que serían problemas de trampeo y todo lo que serían características de bloqueo por vapor y otro tipo de aplicaciones que son muy comunes en la industria. ¿Qué desventajas presenta? Bueno, la pobre capacidad de venteo de aire que tiene, que obliga a abrir válvulas de bypasses. Como es una trampa de descarga cíclica, va a tender a acumular condensado, y al tener mecanismos como la bisagra, el desgaste es mayor. Tienes una concentración de fuerzas acá entre la válvula y el orificio de descarga, y es una válvula pesada que no funcionaría muy bien para aplicaciones de trasero. Como les comentaba, al igual que las trampas termodinámicas, esta es una trampa cíclica, en la cual entre el punto de descarga y cierre va a tener acumulación de condensado, y le agregamos también el tema de la fuga de vapor. ¿Okay? En conclusión, para las trampas de vapor mecánicas, lo que nosotros recomendamos que siempre tomen en cuenta es que tenga, al momento de elegir el modelo de trampa que ustedes requieran, observen muy bien la capacidad de venteo de aire que tiene. Esto es muy importante para los arranques automáticos de planta. Otro es que sea resistente a los golpes de ariete, que no cuente con elementos mecánicos susceptibles a que cuando venga un golpe de ariete o una apertura muy brusca de la válvula de entrada a la trampa, no esté propensa a fallar. Y que no tenga una concentración de desgaste, es decir, que el punto de contacto entre el orificio y la válvula de apertura y cierre de la trampa no sea fijo. Con estos tres elementos podemos garantizar que el equipo va a tener un tiempo de vida útil mayor, y eso trae como consecuencia menores inversiones en cuanto a mantenimiento. Porque un equipo que dura más tiempo, pues va a tener menos inversión de mantenimiento a la hora de hacer un recambio constante del equipo. Vamos a pasar a otra característica de las trampas de vapor. Estuvimos hablando de las trampas mecánicas, vimos sus subgrupos, y ahora vamos a hablar de las trampas termostáticas. Estos modelos de trampas son bastante sencillos de explicar, y vamos a comenzar con la primera de ellas. Uno es la de presión balanceada. Las trampas termostáticas de presión balanceada, digamos, vamos a dar un ejemplo cómo se ve internamente, consiste de muy pocos elementos. Básicamente tenemos lo que es el cuerpo de la trampa. Algunos modelos manejan filtros integrados, tipo filtro Y. Tenemos obviamente lo que sería el elemento termostático, que nosotros en TLV le llamamos el elemento X. Tenemos un obturador y un asiento. Para este caso tenemos la entrada de condensado en la parte izquierda y la descarga de condensado en la parte derecha. Estas trampas funcionan de una manera muy sencilla. Trabajan con diferencias de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una presión de vapor de un bar, vamos a tener 120 grados centígrados aproximadamente de temperatura. Este equipo internamente, si lo pueden ver, lo que sería el elemento X, tendría una serie de diafragmas y un líquido interno.
Si nosotros tenemos esta temperatura de 120 grados centígrados, esto va a funcionar como un termómetro de mercurio, algo parecido, va a expandir. Al momento de expandir tenemos lo que es la válvula y en la parte inferior tendremos lo que es el asiento. A medida que se calienta, él se expande y cierra. Pero ¿qué pasa? ¿A qué temperatura va a abrir este equipo y va a cerrar? Bueno, él siempre va a estar abierto siempre y cuando la temperatura a la cual esté sometida son 6 grados por debajo de la temperatura de saturación del vapor. ¿Qué significa todo esto? Que si yo tengo un bar de presión y mi temperatura de saturación es de 120 grados, esta trampa va a estar abierta hasta los 114 grados. A partir de los 114 grados va a cerrar de manera suave, no de manera inmediata, hasta que puedas sellar completamente. ¿Qué tipo de ventaja nos puede traer esto? Que trabajamos con calor sensible para algunas aplicaciones, por ejemplo, como traseo. Sin embargo, nosotros no recomendamos mucho este tipo de trampas para lo que son procesos y líneas de distribución, porque al tener diferencias de temperatura dentro del condensado, quiere decir que tienes que esperar a que el vapor se condense y luego ese condensado se enfríe para que pueda ser descargado. En esta imagen tenemos una representación de cuando la trampa está fría, cómo permite que el flujo de condensado pase a través de ella, y cuando llega a temperatura de operación, cómo cierra la válvula junto con el asiento para no permitir la descarga de condensado y las fugas de vapor. De manera muy rápida podremos ver que entra el aire en la parte izquierda, sale el aire en la parte derecha para cuando es el arranque. Luego de que bueno, se descargó todo lo que es el aire y los gases no condensados de nuestro sistema, empieza a entrar condensado frío. Luego este condensado se va a calentar y va a empezar a cerrar. Y esa es la manera en cómo trabaja. A medida que se calienta, cierra, y a medida que se enfría, abre. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de trampas? Bueno, que tiene buena capacidad de venteo de aire, tiene un cuerpo compacto, no tiene restricciones de si se instala de manera horizontal o vertical, y bueno, la principal descarga también es que es una trampa de descarga cíclica, como lo puede ser una trampa de cubeta invertida y una trampa de termodinámica. Pasando a lo que es las trampas termostáticas, más o menos tuvieron una idea de lo que es la trampa de presión balanceada. Vamos a las trampas bimetálicas. Las trampas bimetálicas se dividen en dos, en trampas convencionales y las trampas de control de temperatura. El día de hoy vamos a conversar sobre las trampas de control de temperatura. El principio de operación de este tipo de trampas es muy similar a lo que es la trampa termostática de presión balanceada. Solamente que la trampa de presión balanceada trabaja con un líquido termostático y una serie de diafragmas. Esta trampa se ajusta automáticamente a las condiciones de presión del sistema. Quiere decir que no tienes que estar graduando la trampa para que trabaje a 5 bar, 10 bar o 21 bar. Ella automáticamente, mediante los diafragmas y las características del termolíquido que tiene internamente, va a poder trabajar sin ningún tipo de problema. Ahora, la diferencia con las bimetálicas es que las bimetálicas sí tienen un punto exacto de apertura y cierre. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, como su nombre lo dice, con elementos bimetálicos. Son una serie de acordeones compuestos de dos materiales metálicos con diferentes coeficientes de dilatación, que lo que hace es que cuando se calientan, se expanden, y cuando se enfrían, se contraen. Si nosotros vemos esta animación, podemos observar de que, bueno, el acordeón, cuando está frío, se contrae y está conectado directamente a lo que es un seguidor que va hacia la válvula, que entra en contacto con el orificio de descarga de la trampa. ¿Qué sucede con esto? Bueno, estos elementos termostáticos, o mejor dicho, bimetálicos, tienen una temperatura de apertura y una temperatura de cierre. Por lo general, ellos trabajan a 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de 100 grados centígrados ellos van a empezar a expandirse, y por debajo de los 100 grados centígrados van a contraerse. La ventaja de las trampas termostáticas de control de temperatura es que, si pueden observar, él trae un tornillo de ajuste. Este tornillo de ajuste lo que nos va a ayudar es a comprimir más esos elementos bimetálicos para que se necesite mayor temperatura, o descomprimirlos para que necesite menor temperatura para poder aperturar y cerrar. Otra ventaja de este tipo de trampas de control de temperatura es que por lo general se utilizan para líneas de tracing, ya sean líneas de tracing, por ejemplo, de baja temperatura, y por lo general que sean utilizados con material de cobre.
Para los que trabajan en empresas o industria donde necesiten la instalación de líneas de traseo de cobre, podrán observar que las trampas de vapor tienden a tener un tiempo de vida útil muy bajo porque el cobre, al traer mucho arrastre de suciedad, tienden a tapar el orificio de descarga. ¿Qué hacemos nosotros para contrarrestar ese problema? Bueno, este tipo de trampas, si logran ver, tiene en lo que es la válvula una forma de tipo broca. Y a medida que ella abre y cierra, va haciendo una autolimpieza del orificio de descarga que va a mantener la trampa funcionando con un tiempo de vida útil mucho mayor. ¿Qué desventajas nos traen este tipo de trampas? Que bueno, al igual que las trampas termostáticas, son descargas cíclicas. Y de hecho, solamente hay una aplicación donde la recomendamos, que son los tracing de baja temperatura de cobre. ¿Por qué? Porque estas trampas pueden ser ajustadas hasta, pueden ser 60, 70 grados de temperatura de descarga. ¿Y qué quiere decir eso? Si manejamos vapor de 130 grados, hay que esperar a que ese vapor se condense y luego que ese condensado se enfríe para que pueda descargar. Vamos a pasar entonces a las trampas termodinámicas, y las trampas termodinámicas se dividen en dos: trampas de disco y trampas de impulso. Las trampas de impulso no se van a conseguir, de hecho es algo que ya de una tecnología muy vieja, y básicamente lo que van a encontrar en el mercado van a ser las trampas termodinámicas de disco. El día de hoy vamos a hablar sobre ellas. ¿En qué consiste una trampa termodinámica de disco? Bueno, tenemos igual un cuerpo, un filtro, una cápsula con la cámara superior del disco, tenemos los ductos de conexión en la parte inferior del disco y obviamente el disco de apertura y cierre. ¿Qué otros elementos tenemos? Para las trampas que nosotros fabricamos, tenemos algunos elementos adicionales que no es nada más el asiento y el disco, sino que todo esto viene en una cápsula que puede ser sustituible sin necesidad de cambiar el equipo completo, e internamente contamos con una serie de anillos bimetálicos. Estos anillos bimetálicos nos ayudan a lo que es la liberación del aire y los gases no condensables de manera inmediata. ¿Okay? Y al igual que una trampa termostática bimetálica, trabaja con calor, y a partir de los 100 grados centígrados ella se expande y se contrae para ayudar a separar lo que es el disco del asiento de la trampa y permitir que se haga un bypass de lo que es el aire y los gases no condensables durante el arranque, y que cuando llegue a temperatura de operación permita que el disco asiente con la base y haga su función de trampa termodinámica. ¿Okay? Durante los arranques, los que han presentado inconvenientes con trampas termodinámicas, es muy fácil de explicar. El problema está en cuando viene aire, la trampa va a tender a bloquearse. ¿Por qué? Porque el aire se va a ir a la cámara superior del disco, lo va a presiorizar y va a cerrar la trampa. Y al cerrarse la trampa, pues no se puede liberar el aire, no entra el condensado y se bloquea. Por lo general, lo que hemos visto como solución inmediata es darle un golpe con un martillo o un mazo para que el disco se despegue del asiento y empiece a hacer la purga de aire. Como ejemplo, les voy a mostrar este video de cómo debería ser el venteo de aire en una trampa termodinámica. Okay, como pudieron observar, la trampa termodinámica con el venteo termostático, al momento de entrar aire comprimido, va a descargarlo todo de manera inmediata, y las trampas que no cuenten con este elemento termostático pues van a tender a fallar, ¿no? Van a descargar el aire de manera muy lenta, y por ende hay que abrir válvulas de purga o ayudarla con algún tipo de golpe para que descargue. Ahora, eso es para la eliminación de aire, pero ¿cómo funciona realmente la trampa termodinámica? Es bajo el principio, como lo dice su nombre, bajo el principio termodinámico. ¿Pero cuál principio? Es muy sencillo. La diferencia de velocidades en la que circula el vapor con respecto al condensado.
Como sabemos, el líquido viaja a una velocidad mucho más lenta de lo que es un gas. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un arranque, el disco se levanta, pasa el condensado por la parte inferior y es drenado por los conductos de descarga de la trampa. Pero en el momento en que entra el vapor, la velocidad que hay aquí de flujo aumenta drásticamente, lo cual produce una caída de presión en la parte inferior del disco que genera un efecto de succión, que hace como, como una especie de ala de avión. A medida que aumenta la velocidad, existe sustentación. En este caso, lo que hace es que cuando hay una caída de presión, el disco baja, y en el lapso de tiempo en el que baja, parte de condensado flashea y se va a la parte superior del disco y se presuriza. Entonces, cuando esto se presuriza, permite que el disco se mantenga cerrado. Y de esa manera logramos que la trampa de vapor cierre. Pero ¿cómo logramos que vuelva a abrir? Bueno, el vapor flash que quedó en la parte superior del disco va a necesitar condensarse para que pierda la presión y podamos volver a hacer el ciclo de apertura de la trampa de vapor. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar en que esto se condensa? Va a depender sobre todo de las condiciones atmosféricas. Si nosotros estamos trabajando en un ambiente muy frío, las trampas de vapor van a funcionar de una manera más continua, y si trabajamos con calor, va a trabajar de una manera menos continua. ¿Okay? Este tipo de trampas de vapor, por lo general, si los que trabajan en refinerías o petroquímicas grandes, si tienen cientos o miles de trampas termodinámicas instaladas, han podido ver que cuando llueve, eh, todo lo que es el retorno de condensado tiende a presurizarse, o existen muchas nubes de vapor alrededor de estas trampas que están descargando a lo que sería un drenaje. ¿Por qué? Porque la lluvia hace que este vapor que está en la parte superior del disco se condense más rápido y por ende va a tener ciclos de apertura y cierre más constantes. Estas trampas, nosotros bajo bancos de prueba hemos notado que cualquier fabricante en una trampa nueva tiende a tener una pérdida de 1 kilogramo hora de vapor, solamente por su operación. ¿Por qué? Porque necesita vapor vivo para poder cerrar. Y si nosotros estamos bajo condiciones de lluvia o mucho frío, estos ciclos de apertura y cierre van a ser mayores en un lapso de tiempo menor, y por ende vamos a tener más pérdida de vapor. Si nosotros hacemos el cálculo y tenemos 1 kilogramo de pérdida de vapor por hora y tenemos 1000 trampas, ya estamos hablando de 1 tonelada de pérdida de vapor por trampas nuevas, solamente porque funcionen. Y esto es para el caso de las termodinámicas. Por eso, energéticamente hablando, las trampas termodinámicas no son las más eficientes que pueden instalar. ¿Qué ventaja nos trae? Construcción simple, es pequeña y ligera, tiene la opción de instalarse de manera vertical y horizontal, es muy robusta contra golpes de ariete y para presiones muy altas. Desventaja es una descarga cíclica, tiene una contrapresión muy limitada, quiere decir que si la presión de descarga o la del retorno de condensado es igual o mayor al 80% de la presión de entrada, la trampa va a fallar, puede ser que quede trabajando de manera intermitente, puede ser que se cierre o puede ser que quede jugando. Algunos modelos no cuentan con venteos de aire y la pérdida de vapor incrementa por los factores atmosféricos, ya sea por el frío o la lluvia. ¿Okay? Vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de los orificios fijos, que son placas de orificio, equipos de orificio fijo. Son más o menos un sistema de la siguiente manera, donde tienes una entrada de condensado y una descarga de condensado a través de un orificio fijo. ¿Cómo funcionan estas trampas? Bueno, de la siguiente manera. En este video hacemos el ejercicio con una presión de 10 bar, un orificio fijo o orificio de restricción de 1.5 milímetros de diámetro bajo distintas cargas.
Como pueden ver, a medida que la carga de condensado disminuye, no hay ningún elemento que ayude a modular la apertura del orificio de descarga, y por ende, a menor carga de condensado, va a haber mayor cantidad de fuga de vapor. Si nosotros tenemos instaladas estas trampas en línea de distribución de vapor, bueno, vamos a presentar un problema bastante importante en lo que sería el retorno de condensado. Es importante tomar en cuenta que este tipo de elementos no es una trampa, ya que una trampa por definición es una válvula que tiene una apertura y un cierre, ya sea cíclico o modulante, para permitir la descarga del condensado y prevenir la fuga de vapor. Al no contar con un elemento tipo válvula, pues no puede entrar dentro de una definición de lo que es una trampa de vapor, y por ello no las recomendamos, sobre todo para lo que son líneas de distribución y procesos de calentamiento. Eso sería todo por lo que explicar lo que sería el funcionamiento y los tipos de tecnología de las trampas de vapor, y rápidamente, con el poco tiempo que tenemos, vamos a hablar sobre las aplicaciones y los problemas comunes que tenemos. ¿Dónde se aplican las trampas de vapor? Bueno, tenemos cabezales de vapor, intercambiadores de calor, turbinas, vapor al vacío y quemadores o antorchas. Básicamente nosotros en términos generales las utilizamos para cabezales de vapor, procesos de calentamiento. El resto son aplicaciones un poco más específicas que veremos más adelante. El más común, y obviamente si nosotros generamos vapor, es que tengamos línea de distribución de vapor. Uno de los errores más comunes que hemos visto es que las botas de condensado, dependiendo de la zona, puede ser, le llamamos bota colectora o bolsillo colector, tienen que estar dimensionados de manera correcta. Deben tener un diámetro específico, una longitud, un largo específico, que la trampa esté conectada hacia un lado y una purga de la suciedad. Para más información sobre cómo dimensionar la bota de condensado, pueden consultarlo con nosotros y sin ningún problema le podemos apoyar para ello. Y en algunos casos también requeriremos de separadores ciclónicos de humedad para mejorar la calidad de vapor que nosotros estaremos entregando en los sistemas. ¿Dónde se requieren estas bolsas, bolsillos de condensado o botas de recolección? En la línea de distribución de vapor se requieren en tramos de tubería recta entre 30 y 50 metros de longitud de distancia. En todas las partes inferiores de las tuberías, antes de válvulas que estén funcionando de manera intermitente, puede ser que abran, que cierran, que sean modulantes, siempre debe haber una trampa de vapor para prevenir la erosión en la parte inferior de las tuberías y, muy importante, a los finales de línea. Si nosotros mantenemos estas características dentro de nuestro sistema de vapor, sobre todo en la distribución de vapor, vamos a tener prácticamente eliminar todo lo que serían golpes de ariete. ¿Qué trae como consecuencia? Si tenemos trampas que estén funcionando de manera incorrecta, porque una trampa puede fallar bloqueada o puede fallar con fuga, vamos a presentar golpes de ariete. Si la trampa está bloqueada, va a haber acumulación de condensado y por ende este tipo de daños. Si la trampa está fugando, pues vamos a tener pérdida energética, y si la trampa no da la capacidad, vamos a tener trampas con válvulas de purga activas. Todo esto incurre en pérdidas energéticas, pérdidas de agua y problemas de seguridad dentro de las plantas. Para los intercambiadores de calor, bueno, todos conocemos el vapor, sabemos para qué se usa, y si no, bueno, más adelante vamos a dar un curso sobre por qué el vapor y cuáles son sus usos, pero rápidamente sabemos que el vapor se genera para transferir energía de un punto A un punto B. El punto B por lo general son los intercambiadores de calor, en donde llega el vapor, transfiere la energía a un producto que está frío, lo calienta y en ese lapso de tiempo se condensa y el condensador llega a lo que es la trampa de vapor. ¿Qué necesitamos acá? Contar con que la trampa de vapor tenga la capacidad de soportar la presión de operación, que sea modulante, que pueda eliminar el aire de manera instantánea y que el condensado que se genere tiene que ser descargado de manera inmediata para evitar diferencias de temperatura dentro del equipo que pueden generar desgaste, ya sea en sellos, rupturas de tubos, etc. Hay que tomar en cuenta que, bueno, que siempre una trampa va a requerir presión diferencial. Si no hay suficiente presión para que la trampa descargue, no va a funcionar. Para los casos en los que la trampa no tenga suficiente presión para descargar, va a haber inundación dentro del equipo. Y la inundación solamente se puede solucionar de una manera, que es instalando una bomba trampa.
¿En qué consisten estos equipos? De que cuando haya suficiente presión va a trabajar como trampa y cuando no haya suficiente presión va a trabajar como bomba de condensado para evitar que dentro de los equipos existan estos golpes de ariete que dañen los tubos, que nos eviten los daños en los empaques dentro de los intercambiadores de calor y que no tengamos que estar abriendo válvulas de purga o de bypass para que el equipo llegue a temperatura. Otras aplicaciones comunes, bueno, en algunos tipos de industrias son las turbinas. Dependiendo de su función, puede ser para compresores, generadores eléctricos, ventiladores, etcétera, pero que este tipo de aplicaciones tienen que estar muy bien trampeadas y nosotros recomendamos también instalar separadores de humedad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos humedad en el vapor, son gotas de agua que van a entrar a álabes que giran quizás a 3.000, 4.000, 6.000 revoluciones por minuto o quizás más, que prácticamente son como si le estuviese disparando balas de piedra a los álabes que van a generar un desgaste prematuro en los equipos que nos traerá como consecuencia muchos costos elevados de mantenimiento, que tengamos que hacer purga de las trampas y cuando vas a llegar a la turbina, en vez de ver una turbina funcionando, vas a ver una nube de vapor funcionando, o que tengamos que cuando no se está ocupando la carga de la turbina, manejarla con rodamiento lento, lo cual es una pérdida de energía bastante grande porque es vapor que estás desperdiciando. Otra aplicación que no es muy común, pero en la industria petroquímica se puede observar mucho, son los generadores de vacío. ¿Cómo generamos vacío? Bueno, tenemos una línea de vapor que entra a través de un eyector que funciona por el principio de Venturi, genera una caída de presión, pero internamente estos eyectores tienen una forma y un diseño específico para que pueda generar ese vacío. Si nosotros tenemos humedad y nuestro vapor es de muy mala calidad, estos eyectores se tienden a erosionar y pierden su forma. Y al perder su forma, obviamente, bueno, vamos a tener una pérdida de vacío, lo cual va a generar que inyectemos más vapor para generar la misma cantidad de vacío si lo logramos obtener. Otra aplicación también, sobre todo para la industria petroquímica, son las antorchas. Si nosotros tenemos humedad en las antorchas, como sabemos, para generar una combustión eficiente tenemos que mezclar el gas residual con vapor para que toda la combustión sea más eficiente y evitemos problemas de nubes negras. Si nosotros tenemos nubes negras, en algunas regiones tienden a presentar multas y obviamente a pesar de las multas el daño más grave es el daño al ecosistema porque es contaminación que estamos lanzando a nuestro ambiente, ¿no? Tomando en cuenta esto, bueno, también vamos a tener que si hay humedad, las boquillas se erosionan y al erosionarse pues vamos a tener que gastar más dinero en reparar las antorchas y paros no programados. En términos generales, ¿qué buscamos de una trampa de vapor? Que nos ayude a aumentar la productividad, que nos ayude a aumentar la confiabilidad de nuestros procesos, que nos den ahorros de vapor y los ahorros de vapor se traducen en reducción de emisiones de CO2 para poder también lograr una conservación, sobre todo en el tema de agua y rentabilidad. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos un buen gerenciamiento de las trampas de vapor, vamos a poder generar más con menos energía. Y por último, bueno, vamos también a hablar de las selecciones de productos. Las trampas de vapor van a depender de la aplicación que se maneje. ¿Cuáles son ellos? Muy sencillos. Uno, ya lo vimos, las líneas o los cabezales de vapor, los traseos de vapor y los procesos de calentamiento. Para cada una de ellas existe una tecnología de trampa recomendada para instalar. Vamos a tomar el caso de lo que son los cabezales de vapor. ¿Cuál sería la mejor selección? Las trampas de flotador libre. ¿Por qué? Porque condensado que se genera, condensado que es descargado. Si nosotros tomamos en cuenta una trampa cíclica, vamos a tener acumulación de condensado y si acumulamos condensado vamos a aumentar el riesgo de golpe de ariete. Entonces, ¿cuál es la mejor selección? Flotador libre para drenado de cabezales de vapor y mala selección, trampas de descarga cíclica como lo son las trampas termostáticas. Para los traseos de alta temperatura, nosotros recomendamos instalar igual flotador libre. Eso es una ventaja enorme de nuestras trampas, que son muy adaptables para la gran mayoría de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque para los traseos de temperatura, nosotros denominamos estos traseos donde el producto vaya por encima de los 80 grados centígrados. Van a trabajar de manera muy eficiente y un error de selección sería una trampa bimetálica.
El tema cambia con los traseos de baja temperatura. En traseos de baja temperatura, la mejor selección sí sería una trampa bimetálica, pero de temperatura ajustable. ¿Cuáles serían estos traseos? Donde el producto trabaje a menos de 80 grados centígrados. La calibración de estos equipos va a depender de cuánta energía requieras y la temperatura del producto que tengas. Puede ser calibrado a 80, 70, 60 grados, entre otros. Ahí, ¿cuál sería una selección alterna? Las trampas termostáticas. Donde no recomendaríamos acá tampoco serían las trampas de flotador libre porque el calentamiento es tan preciso que pudiera llegar a sobrecalentar el producto y pudiera llegar a degradar. Y para procesos de calentamiento, flotador libre de baja, media y altas capacidades. Cuando no haya suficiente presión, manejaremos lo que son las power traps, que serían las bombas trampas. Y un error de selección que sí nunca debería utilizarse son las trampas termodinámicas, termostáticas, de cualquier tipo. Todo lo que sea descarga cíclica para proceso no funcionará. ¿Qué necesitamos para dimensionar una trampa? Muy sencillo. Primero se pueden poner en contacto con nosotros les podemos ayudar para todo lo que es el dimensionamiento y suministro de equipos, pero sí les vamos a consultar lo siguiente, una historia. Si tienen algún problema con la trampa, que nos expliquen cuál problema están teniendo, en qué aplicación se van a utilizar, ya sea línea de distribución, traseos o proceso de calentamiento, presión de operación, temperatura, la carga de condensado si la tienen, si no, nosotros la podemos calcular, contrapresión y alguna característica especial, ya sea de materiales o algún otro aditamento especial que ustedes requieran. Para finalizar la presentación, que bueno, estamos 5 minutos por encima de lo que es el tiempo estipulado, les ponemos a su disposición lo que es nuestra página de internet de TLB, la cual es tlb.com Global Latinoamérica, donde podrán encontrar toda la información que hablamos el día de hoy. Pueden ingresar a la pestaña Recursos y Capacitaciones y van a encontrar todo lo que es la teoría del vapor, donde explicamos de qué es el vapor, cómo se genera, hasta procesos de eficiencia energética puede ser en refinerías o industria alimenticia, etcétera. También pueden ver nuestros productos y pueden, para los que tengan teléfonos inteligentes, pueden descargar nuestra aplicación que es el TLB Toolbox. Funciona tanto para iPhone como Android. Lo pueden descargar de la App Store o la Play Store. Y ahí encontrarán todo lo que es software de ingeniería para dimensionamiento, cálculos, etcétera. Y si quieren una atención más personalizada, nos pueden mandar un email a la dirección de correo electrónico mail.info@tlb.com.mx y con gusto se les asignará un asesor, el cual estará atendiendo de manera personalizada todos sus requerimientos. Vamos a activar nuestras cámaras para poder hacer una despedida. Bueno, Carlos, muchas gracias por la presentación. Les agradecemos a todos su asistencia, su participación en este primer seminario. Por cualquier cosa, vamos a tener posteriormente una sesión adicional. Vamos a repetir este seminario para que ustedes puedan incluso avisar a algún compañero, algunas otras personas que les gustara participar en él. Nosotros les estaremos pasando las fechas a través de la página web y tenemos otros temas que de hecho también la próxima semana estarán ya publicados. Estaremos trabajando también respecto a lo que es el gerenciamiento de trampas, respecto a lo que es las válvulas reguladoras de presión y algunos equipos especiales. Ustedes podrán ver el programa en el transcurso de la próxima semana. Nuevamente les agradecemos mucho, les agradezco a nuestros compañeros que estuvieron pendientes de sus preguntas. Si existen preguntas adicionales, ahí está el correo, Carlos lo acaba de mencionar, que es el mail-medioinfo@tlb.com.mx, en donde les podremos nosotros apoyar para contestarles todas las preguntas. Adicionalmente, si hay alguna persona que esté interesada en alguna visita técnica o que tenga algún problema en específico, ya sea propiamente aquí en el área de México o en el área internacional en Latinoamérica, los podemos poner en contacto, sea con nuestros distribuidores o nosotros directamente, para poder hacer ese apoyo técnico que requieran ustedes. Claro, dentro de las medidas que la situación de la pandemia actualmente nos está orillando. Nuevamente, muchas gracias a todos y esperemos que este haya sido un seminario útil para ustedes
quedamos pendientes de sus comentarios. Jóvenes. Muchas gracias. Buen día. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.